a ver. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y también gracias a todo el esfuerzo que han hecho el equipo de la UNAM con el Centro Universitario de Teatro, la Filmoteca, la Cátedra Ingmar Bergman, la Facultad de Filosofía a través del colegio. Y bueno, sí es importante comentarlo, porque que se unan todas las instituciones a favor de que haya un diálogo me parece muy importante. Gracias también por su presencia a las y los integrantes de esta mesa de reflexión titulada ¿Existe aún el teatro dramático? Y antes de comenzar, les voy a decir brevemente las semblanzas que cada quien me dio. Luis Mario Moncada es dramaturgo, investigador y gestor cultural. Ha escrito para teatro y televisión y obteniendo por su labor más de 20 reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos el Premio Nacional de la Juventud 1985 y el Juan Ruiz de Alarcón 2012 por el conjunto de su obra dramática, estrenada en al menos una docena de países. También ha ocupado diversos cargos públicos en materia teatral y actualmente es coordinador nacional de teatro de Líbano. También a las 100 molas. Como bien saben, actriz, directora, dramaturga y poeta, egresada y docente del Centro Universitario de Teatro. Y bueno, ganadora de muchos reconocimientos. Y esa es parte de la semblanza. Iremos a seguir, ¿no? Porque para seguir. No, bueno, hola, Neto, ¿cómo está? Sí. Actriz, directora, dramaturga y poeta, egresada y docente del Centro Universitario de Teatro, está activa y tiene, abre comillas, premios y o reconocimientos, cierra comillas, en todo lo anterior, lo cual no significa más que eso, pero asume que es lo que hay que poner. Mencionarlo lleva muchas líneas. Nunca fue buena para el formato Twitter o X. Y tiene 4 libros publicados con títulos muy largos. Es, en definitiva, incapaz de, eso dice, de hacer una semblanza de 300 a 500 caracteres. Está con nosotros también Jimena M. Vázquez. Estudió literatura dramática y teatro en la UNAM, fue seleccionada en 3 ocasiones para el Festival de la Joven Dramaturgia de Querétaro, fue ganadora de la primera edición del Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero y obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA 2017-2018. Es autora de las obras No todas viven en Salem, Me sale bien estar triste, Teoría Butterfly, Now Playing, entre otras. En 2022 coordinó el proyecto epistolar Querido Año 20, producido por TV UNAM y la Cátedra Bergman. Y nos acompaña también Guillermo Revilla. Director de escena, egresado del Centro Universitario de Teatro, maestro en artes escénicas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Forma parte de la planta docente del CUT en las áreas de actuación y formación humanística. Es integrante del Festín Efímero, compañía teatral con una década de trayectoria.
Ha participado en diversas producciones de teatro y ópera en las que ha desempeñado distintos roles como actor, director, dramaturgo y asistente de dirección, además de realizar labores de gestión y producción. Bárbara Collio. Escritora y directora teatral. Sus más de 30 obras de teatro se han estrenado en España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia y en diversos lugares de México. Ha recibido alrededor de 15 premios por su trabajo y trayectoria. Fundó la compañía de producción Barco Drama. Escribió el guión de la película Familia junto con Rodrigo García para Netflix y en 2024 recibió el Premio Nacional Dolores Castro por su primera novela. Buenísimo. Bueno, pues a manera de introducción, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de la reflexión escrita por el dramaturgo, director de escena, docente, gestor y editor Guillermo Heras, madrileño nacido en 1952 y fallecido en 2003. Su texto, del cual solo vamos a compartir unos fragmentos, se titula De la deconstrucción a la reconstrucción en las estructuras dramáticas actuales. Cito sus palabras. La contaminación de lenguajes artísticos ha sido uno de los grandes triunfos de la caída del canon tradicional escénico. Pero eso es algo que se comienza a gestar en las vanguardias artísticas de los 20 y 30 del siglo pasado. Dadaísmo, surrealismo, futurismo, constructivismo, expresionismo, Artaud o la Bauhaus, que continúa con las experiencias renovadoras de finales de los 50, desde Beckett al triunfo de los happenings y performance, pasando por el theater y Grotowski, y culmina con la explosión de nuevas tendencias desde finales de los 70 hasta el comienzo del siglo XXI. Para este autor de más de 20 textos teatrales, además de libros teóricos, que también fuera director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas en España, entre algunas de las líneas más importantes que configuraron la escena de este fin de siglo se encuentran el replanteamientos radicales de la escritura escénica, el fin de los grandes relatos, la fragmentación, la escritura de la oquedad y lo no dicho, la hipertextualidad, la revisión de los textos, la acción actoral impregnada de conceptos emanados de la danza, tales como la fisicalidad, nuevo protagonismo del actor o el bailarín como creador, el empleo, la investigación y la búsqueda en el territorio de las nuevas tecnologías, la diversidad y el mestizaje como signos de identidad, la aparición de nuevos conceptos y criterios sobre lo político y su compromiso en y desde la escena, la contaminación con otros lenguajes artísticos y el triunfo de la interdisciplinariedad. La profunda influencia de los lenguajes audiovisuales, del cine, la televisión, el radio, incluidos contenidos y formatos propios de las redes sociales, la transversalidad con otros lenguajes planteados desde las artes plásticas, instalaciones y performance. La gran evolución de los códigos de creación desarrollados a lo largo del siglo XX y la diversidad de expresiones e investigaciones que implican las líneas antes mencionadas nos conducen a pensar que las artes escénicas del nuevo siglo aún se nutren de las fuentes de investigación que sustentaron la escena hace años. Con la explosión de la concepción unilateral canónica, la polivalencia se convierte en parte de la convicción y la diversidad de estilos, tendencias y estrategias creativas que se toman como un valor de cambio e identidad para una escena del futuro. Es decir, que ante el debate que plantea la desaparición posible del concepto de dramaturgia o escritura textual fuera de cualquier ámbito que no sea el de su específica realización desde la pura acción escénica, Guillermo Heras afirmó que
estamos a la espera de que la trans-postmodernidad nos ofrezca novedades capaces de superar un cierto sentido de déjà vu sobre los escenarios de todo el mundo. Si están de acuerdo en comenzar el diálogo, les propongo coordinarnos para hacer sus comentarios en el siguiente orden: Luis Mario Moncada, Alaciel Molas, Jimena M. Vázquez, Guillermo Revilla y Bárbara Pollo. Y el primer cuestionamiento sería: ¿por qué es importante preguntarnos hoy sobre la existencia y pertinencia del texto dramático? Gracias, ya nos pusimos serios. Bueno, un gusto estar aquí y ver que esta aula esté poblada de alumnos de varias escuelas, universitarios todos. Yo me gustaría comenzar planteando a partir de la pertinencia, porque yo creo que no necesita justificación. ¿No? La pregunta, ¿no? Y sobre la importancia del teatro y del texto, ¿no? Yo diría que estamos ante un falso dilema, digamos, ¿no? O sea, creo que la historia no es lineal, sino que la historia ocurre simultáneamente, para empezar, ¿no? Mientras hay corrientes de trabajo, de pensamiento, estéticas que plantean otras formas de construir, de concebir el teatro, pues hay otras que siguen siendo milenarias y que siguen existiendo, y mientras nosotros nos preguntamos si queremos estar en lo último de la vanguardia, los ingleses siguen haciendo teatro de escritorio y exportándolo a todo el mundo y ganándose una buena pasta, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado yo no diría que es que lo que hay que hacer es escribir o dejar de escribir como tradicionalmente se escribía, sino más bien encontrar qué es lo que uno quiere hacer con esta disciplina, ¿no? ¿Para qué la quiere uno usar, digamos, como vehículo? En fin, ese sería el primer significado, ¿no?, que yo le encontraría. Por otro lado, y reforzando esta idea de la historia lineal o no lineal, que es parte del debate que Rubati tiene con Lehmann, en donde precisamente él desestima el término posdrama, porque posdrama viene después de, ¿no? Y él dice, no es cierto, porque las características que Lehmann encuentra en el posdrama existen desde el teatro medieval y aún antes. Entonces, por eso él cambia ahí la configuración y él plantea más bien una dicotomía ahí entre el teatro matriz y el teatro lineal, ¿no? Uno tiene una serie de convenciones muy claras, y el otro es aquel que está en las periferias, en las fronteras, que es elusivo, que es difícil de definir en un solo concepto lo que es, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que entrar también a esta discusión, siguiendo con aspectos que nos colocarían un poco en perspectiva, porque creo que tenemos que empezar por ubicar, ¿no?, cuáles son los elementos referenciales que tenemos para entrar en una discusión sobre el texto dramático. Sabemos que a lo largo del siglo XX hubo varias guerras antiliterarias en teatro, una de ellas muy marcada en el periodo de las vanguardias, en los años 20, ¿no? Al grado de que Jean Cocteau se hace la pregunta, ¿no?, sobre si el dramaturgo ha sido expulsado del teatro en un momento determinado y luego se le vuelve a invitar a entrar. Dice, ¿en calidad de qué? De como un poeta en el teatro, es decir, el que pone las palabras simplemente, o como un poeta de teatro, que es decir, toma todos los elementos que forman parte, que constituyen la
la materia para la construcción del teatro, del drama, o como queramos llamarlo, entonces, ¿qué es el dramaturgo? Es lo que uno se pregunta. ¿Es precisamente el que pone las palabras o es el que articula los distintos elementos para darle una progresión, una forma de exposición, ¿no? A mí, a lo que me lleva a pensar, y de hecho ese era el motivo, digamos, de la reflexión que yo desarrollaba en mi tesis de licenciatura hace 30 años, es que el dramaturgo es un arquitecto, en realidad, del drama, ¿no? No es necesariamente un literato, sino que es aquel que propone la estructura. Eso yo pensaba hace 30 años. Hoy en día podría ponerlo en predicamento. En todo caso, lo que es cierto, vaya, no sé si importa el texto dramático, para responder de manera concreta a la pregunta y más bien que sigamos en el diálogo, ¿no? Sí. No voy a quedar aquí hablando 20 minutos, es que ¿qué es el texto dramático? ¿No? Insisto, son las palabras, es lo que está en el papel y que va a servir de guía para todos los demás, o es esta mirada externa que puede estar como parte del proceso de trabajo de un colectivo y que en todo caso se convierte en un agente que toma precisamente eso que se está trabajando en el salón de ensayos y trata con ello de hacer un dibujo que constituye el espíritu del trabajo, digamos, ¿no? E insisto, pueden ser palabras o no palabras, pueden ser orientaciones, organizaciones geométricas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo diría, a mí no me preocupa la existencia del texto dramático, ¿no? O sea, sí me preocupa la existencia de una figura dentro del proceso creativo que puede tomar una pequeña distancia sobre la subjetividad con la que se está creando y articular una forma de organización de los materiales. Gracias. Conforme habíamos planteado el orden, ya lo perdí. A las 7. Perdón, gracias. Nene. Yo debo de confesar que a mí la pregunta me dio prurito. Porque soy actriz. Y a mí no me coincidiría, no me preocupa si aún se puede hablar de texto dramático. Más bien me preocupan los discursos que hay detrás de quienes se plantean si tendrían que renombrar qué es el texto dramático. Eso es preocupante. Quienes caracterizan nuestro quehacer, quienes establecen las normas de lo que es un teatro que vale la pena tener temporadas o vale la pena producir. Estamos en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y justo para caracterizar la mesa que nos convoca, las veces que se utiliza dramático para hablar de lo que no es dramático, pues creo que ya solo se responde esto. Tenemos algo que es muy claro. Se puede renombrar, por supuesto el Golfo de América puede ser el Golfo de América. La pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones para que se renombre? Y eso es lo que a mí me interesa más. Yo como actriz, mi trabajo es interpretar. El texto
bueno, el texto es el resultado de un acto discursivo, no necesariamente tiene que estar escrito, entendamos también eso de partida. Pero si yo parto de un texto escrito, mi trabajo es traducir aquello escénicamente. Si el texto me gusta o no me gusta, no está en discusión. Si el texto tiene un estilo u otro estilo, no está en discusión. Mi trabajo como actriz es hacer una traducción escénica. Así que creo que lo más importante es la intencionalidad. Mientras exista un texto cuyo fin sea la creación escénica, se llame Golfo de América o Perrito, seguimos hablando, o sea, seguimos teniendo un punto de partida. E insisto, creo que tiene que ver con intencionalidad y creo que tiene que ver con cómo estamos caracterizando de entrada el quehacer, o sea, el teatro. Y por otro lado, qué discursos están sustentándose detrás de que se hubiera un renombre en el caso de que no se parezca a aquello que pensamos que es más tradicional, pero cuyo objetivo sigue siendo el mismo. Y bueno, por lo pronto, ahorita sería eso. Alegría, ¿me puedes repetir la pregunta para recalibrarme? ¿Por qué es importante preguntarnos hoy sobre la existencia y pertinencia del texto dramático? No sé si la voy a contestar, pero tengo cosas que decir. Bueno, de lo que han dicho. Yo quería compartir una manera, Montada dice esto de que la historia no es lineal, y yo siempre lo pienso como la evolución biológica. O sea, es la misma reflexión sobre la evolución. Esta cosa de que los dinosaurios, ¿no?, vivían mucho en la Tierra y estaban aquí dominantes, entonces había unas pobres ratitas metidas ahí en cuevas. Y cuando cayó el meteorito y se murieron todos esos animalotes, pues pudieron salir las ratitas que estaban ahí metidas. Y eso no quiere decir que no tengamos dinosaurios, ahí están las gallinas y todas las aves, entonces todo está coexistiendo y siguiendo sus propios caminos, aunque ya no veamos un T-Rex aquí en las islas. Bueno, eso solo para decir yo por dos, pero en dinosaurios. Algo que he pensado mucho desde la descripción de la mesa y que probablemente tiene que ver con la pregunta, es en qué momentos yo me pongo más o menos dramática cuando escribo. Y creo que tiene mucho que ver con la combinación de personas que tiene el equipo, y que probablemente cuando escribo yo sola es cuando me pongo más tradicional y que me parezco más a los dinosaurios y no a los mamíferos o algo así. Eso he estado pensando, y también creo que en todo caso el hecho de que la dramaturgia sea la gran manera de registrar la evolución del teatro y lo que se va experimentando, pues sí me parece importante, que también tiene que ver con lo que decía Moncada, que en algún momento alguien, después del ensayo, se ponga ante la computadora y registre lo que acaba de pasar. Entonces, eso es lo que estaba yo pensando, y voy a pasar la botita. Gracias. Yo también cuando vi la pregunta sobre la existencia del texto dramático, yo creo, o al menos para mí la pregunta no es si existe o no, ¿no? Yo creo que claramente existe, y existe en muchos sentidos, ¿no? Hace unos días en la clase pues estábamos leyendo unos textos que cumplen con todas las características de ser unos textos dramáticos, ¿no? Y aquí en la biblioteca y en los libreros de mi casa pues tengo muchos textos que son textos dramáticos, y en el teatro pues se presentan muchos textos que son textos dramáticos. O sea, yo creo que ahí no, para mí no está tanto ahí la discusión, sino
cómo existe el texto dramático hoy, que es una pregunta que, pues al menos desde el trabajo de la dirección y de la producción y de la gestión, pues es una pregunta muy presente, ¿no? ¿Cómo existe? ¿Qué vamos a hacer con este texto? Si nos vamos a una cosa medio histórica, ¿no? Y hablamos del drama moderno, por usar un término, pues existe todo este análisis de que el drama moderno respondía a un punto específico de la historia y que entonces tiene que ver con el surgimiento de la burguesía y la burguesía que encuentra en el diálogo una manera de pronunciarse, y entonces hay un producto cultural que es este texto dramático que corresponde a un tiempo determinado, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto ahora es, pues, ¿cómo existe este texto? ¿Sigue existiendo como el gran organizador del sistema teatral? ¿Existe como un elemento más entre muchos otros elementos que se ponen en juego en un sistema teatral? Y para mí la respuesta en ambas preguntas es sí, existe de una forma y existe de la otra forma, como lo que dice Jimena, ¿no? Pues hay pájaros y hay ratones todavía, o sea, existen las dos cosas. Pero también lo que creo es que efectivamente ante la caída de estas grandes poéticas, ¿no? Utilizaré también un término de Dubati, pues estamos en el tiempo de las micropoéticas, ¿no? Y entonces yo creo que cada proyecto específico, cada intento específico de hacer teatro, tendría que preguntarse cómo está existiendo el texto para nosotras y nosotros en este momento. ¿Qué tipo de uso le vamos a dar al texto? ¿Queremos que el texto organice todo nuestro trabajo o no? En fin, creo que realmente esa es la pregunta, pero voy un paso más allá y aquí tomo una de las cosas que estaba diciendo a la 7, ¿no? Esta pregunta me parece muy pertinente porque la pregunta por el texto nos lleva a muchas otras preguntas. Por ejemplo, nos lleva directamente a la pregunta por la actuación, ¿no? O sea, también creo que cada intento por el teatro o cada búsqueda de hacer teatro, de plantear ese momento de encuentro con las y los espectadores, por dar una rápida definición, ¿no? De a qué me estoy refiriendo cuando digo teatro, ese momento de encuentro entre quienes están realizando el acto teatral y quienes lo están viendo, ¿no? Tendríamos también que preguntarnos, bueno, ¿el texto cómo va a funcionar aquí? Es más, incluso tendríamos que preguntarnos si vamos a usar el texto, ¿no? Vamos a preguntarnos cómo va a funcionar aquí. Y también hay que preguntarnos desde la actuación, ¿qué sistema de actuación necesitamos para este texto? Porque por supuesto que este drama moderno pues requería un sistema de actuación, implica un sistema de actuación. Y ahora, pues que se ha dinamitado este concepto del texto, ¿no? Y que por ahí Lehmann habla de esta diferencia entre el texto dramático y el texto teatral, que ya no comporta estos valores dramáticos que tienen que ver con la trama, los personajes, etc. Eso, ¿cómo se actúa? Eso, ¿cómo le entro? Y esto lo digo desde el ámbito académico, porque estamos en un encuentro académico, ¿no? ¿Cómo? Muy serio, muy serio. ¿Cómo respondemos las escuelas a esa nueva manera, a ese nuevo cómo de existencia del texto dramático? ¿Cuáles son las herramientas que les estamos dando a las alumnas, a los alumnos y a los alumnos para enfrentar esas cosas, ¿no? Digo, como anécdota muy rápida, a mí me ha tocado estar en procesos académicos donde las alumnas y los alumnos se enfrentan a un texto, no sé cómo llamarlo, lo llamaré postdramático, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un texto teatral que no tiene todos esos valores dramáticos, y me ha tocado ver la cara de esto, ¿cómo? ¿No? Esto ¿cómo se come? Entonces, bueno, me hago esa pregunta y todavía, ya sé que ya me extendí, pero quisiera plantear una pregunta más, que se me quedó en la cabeza la estadística que nos compartió Juan Meliá hace rato, ¿no? Sobre la asistencia del 10.4% a los teatros, ¿no? El 10.4% de las personas va a los teatros. Yo ahí me pregunto, ¿qué papel juega el texto dramático en esto? ¿Qué tanto influye en esto el tipo de experiencias que le estamos planteando al público y cuál es el papel del texto ahí? O sea, no lo sé, pienso mucho,
Si en algún momento, hace siglos, la burguesía encontró en el diálogo del texto dramático una manera de pronunciarse y de reflejarse, ¿ahora qué? Ahora, ¿cuál es el papel de ese texto? ¿Qué textos le pueden hablar a una sociedad actual totalmente mediatizada, totalmente de teléfono, donde el diálogo muchas veces ya no es así como ahorita, sino el diálogo es con mensajitos y con likes? ¿Dónde está el lugar del diálogo en este momento? Y bueno, eso es lo que diría. Gracias. Pues hola, ¿qué tal? Oiga, qué gusto, ver un filo y dos cursos ya, qué emoción. Bien. Yo creo que la onda es la cuestión del lenguaje, de las palabras. ¿Qué entendemos con las palabras? ¿Qué es el lenguaje? Vámonos hacia ahí, ¿no? El lenguaje es la manera que tiene el ser humano de codificar lo que piensa. Yo pienso muchas cosas, yo pienso en imágenes, yo pienso en palabras, yo pienso en imágenes, pero tengo el lenguaje para poder decodificar eso que está en mi cabeza en algo que pueda yo entender, que también entiende el mismo lenguaje y lo podemos comunicar. Entonces a veces las palabras, también el lenguaje se va quedando corto en el tiempo y se va quedando como con unas acepciones muy estrictas del diccionario griego. Y yo creo que tenemos que extender ese significado, ¿no? O sea, ¿qué es el texto? ¿No? Que si aún hace falta el texto dramático, entonces yo me pregunto esa pregunta, ¿qué piensa que es el texto? ¿A qué le llaman texto? ¿No? Porque definitivamente esa pregunta, la palabra texto en esa pregunta no tiene el mismo significado de lo que para mí es un texto. ¿Qué es un texto? O sea, un texto puede ser muchísimas cosas. Puede ser aquello que, hablando de teatro, pero también hablando de medios audiovisuales, y hablando de ficción, y hablando de videojuegos, y hablando de cualquier cosa que utilice la ficción. El texto puede ser aquella cosa que se escribe antes de la representación y que queda en registro, en papel, pero también puede ser aquello que se está tomando nota en un proceso creativo, en un proceso escénico y que alguien va llevando la partitura de todo eso, porque pues nuestra memoria no es muy buena y tenemos que ir llevando un registro de cosas que suceden extrañas en un proceso. Imagínense, un lente se está tomando solo por vuelta. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de registros también es el texto. Pero también puede ser que uno llegue y estrene algo escénico y que no haya existido jamás ese registro, esa partitura, que todo se habló, que parta de una interpretación o que parte de ciertas premisas. Bueno, la premisa también es texto. Pero para que ese espectáculo luego, generaciones después, puedan saber por qué esas personas, 5 personas, se reunieron durante muchos meses en su vida para crear algo. Luego se hace el registro de lo que pasó y el texto es posterior a la escena. Entonces, el texto tiene demasiadas vidas. Puede ser una partitura, una premisa, de verdad, puede ser un algoritmo, puede ser muchísimas cosas. Y el texto es esa decodificación de nuestra idea dramática que tenemos y que luego se va a convertir en algo, quién sabe en qué. También las palabras y las etiquetas, sobre todo, ¿no? La gente que ha inventado etiquetas para muchas cosas, como el drama, la dramaturgia y tal, se vuelven luego palabras muy poderosas que luego sirven más para dividir y para decir, ay, este es mejor o este es peor. ¿Qué les importa? O sea, ¿qué nos importa? Yo soy autora y ya cuando escribo, te los juro que jamás me pongo a pensar qué estoy escribiendo, mucho menos qué género, no me importa ni lo más mínimo. Tomo las herramientas que tengo y a mí lo que más me importa no es la forma llega luego, sino de qué diablos quiero escribir yo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero que llegue a la escena? ¿Desde dónde nace eso? ¿Desde mi relación conmigo, con mi entorno, con mi país, con mi propio lenguaje, con los de nosotros?
Entonces creo que ya las palabras es nuestra manera de comunicarnos, pero también nuestra manera de diferenciarnos. Y no le doy sentido a estar diferenciando, porque hoy por hoy a mí no me importa si eso se escribió hace 100 años o ayer, no por haberse escrito ayer es mejor. De pronto yo quiero ir al teatro y que eso que vea yo enfrente de mí me haga cómplice, me golpee, me afecte, me mueva, me provoque. Cuando se escribió no me importa, lo que me importa es ese fondo que está ahí, que están compartiendo conmigo, espectadora. Creo que eso es lo más poderoso que puede tener el teatro, el que nos provoque y el cómo lo haga cada quien. Yo soy absolutamente defensora que tantos teatros como personas hacemos teatro. Cada persona hace teatro que quiere como puede y ninguno es mejor que el otro, es el suyo. Mientras sea suyo y tengan una razón muy poderosa por hacerlo suyo, que se llame como sea. Es una provocación y esa era la intención de la pregunta, justamente provocar qué es lo que a ustedes les genera. Y si bien la pregunta hablaba de la existencia, también hablaba de la pertinencia, que es otra palabra. Pero bueno, cada uno aquí tiene su experiencia personal y nos gustaría saber cuál es su mayor preocupación como autoras, como autores, como actrices, justamente en relación a los textos para la escena, independientemente de la infinidad de textos que para la escena, de la escena, a partir, post o lo que sea, se puede hablar. Pero ¿cuál es su postura, su preocupación? ¿Podemos escucharte, Luis Mario? Sí. Bueno, la verdad es que yo siempre he tenido una inquietud muy personal respecto al texto y respecto al lugar que ocupo dentro del proceso creativo, y es sobre todo formal, ¿no? Debo decir, o sea, por supuesto que hay contenidos que me interesan, pero siempre lo primero es cómo me coloco frente a lo que se me está proponiendo, porque además estoy muy acostumbrado a trabajar con otros, no tanto a yo irme a mi casa y generar un texto. Entonces, sí, digamos, para mí es sobre todo el teatro es un problema de forma, ¿no? Eso sería la respuesta que daría, pero quiero volver atrás rápidamente, como para reformular esta primera pregunta, ¿no? Porque me parece que está bien relativizar ciertas cosas y ponerlas en contexto, porque cuando hablamos de la existencia o pertinencia del texto dramático, creo yo que nos estamos circunscribiendo a la idea de lo que se representa en una sala teatral, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido yo quisiera que visualizáramos dos cosas, dos perspectivas, ¿no? Si nosotros hablamos de lo que ocurre en una sala teatral, el texto dramático hoy en día sigue siendo el que prevalece en el 80 al 90% de los teatros del mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una pregunta ociosa, ¿no? Es decir, si existe o no existe. Si nos salimos del teatro y vemos las formas de teatralidad que hay, muchas veces conscientes, preparadas y demás, y muchas veces inconscientes, pero que los estudios de la performatividad consideran como materia de estudio también sobre el fenómeno de lo teatral, entonces nos vamos a dar cuenta que el texto dramático en realidad no tiene relevancia, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos colocados? Más bien creo que es la importancia y la pertinencia tiene que ver con dónde nos colocamos nosotros. Queremos hacer obras para salas teatrales, nos interesa el teatro como pedagogía, nos interesa el teatro como experiencia relacional, ¿no? Y en ese sentido, a mí vuelvo a una cuestión que posiblemente pueda parecer contradictoria porque me coloco frente a una linealidad histórica, que es hasta fines del siglo XIX vivíamos el régimen de la dramaturgia,
¿no? Yo lo considero así. ¿Por qué? Porque la obra, el texto, era el punto de partida necesario para la realización de cualquier producción, ¿sí? Y era la palabra sagrada. A partir precisamente de las vanguardias, nos fuimos deslizando hacia el régimen de la puesta en escena, en donde, sobre todo con la creación, con el surgimiento de la luz eléctrica, de los diseñadores escenográficos, en donde el espacio se empezó a convertir en una pintura viva, digamos, el artista principal se convirtió en director, porque era el que orquestaba ese movimiento que estaba sucediendo en ese espacio. En donde al final su máxima creación del director ni siquiera era el movimiento o el trazo escénico, sino el actor, ¿no? Porque él terminó de diseñar cuáles eran las formas de actoralidad que era posible desarrollar en ese espacio. Pero finalmente, también, y aunque creamos que todavía prevalece, hay un cambio de paradigma y entramos en eso que, nuevamente citando a Dubati, sería el régimen de la experiencia. Y aquí sucede algo muy peculiar. Cuando hablamos del régimen de la experiencia, hay un cambio de 180 grados, ¿no? Que tal como nos lo refiere Oscar Cornago, empezamos por primera vez a mirar al público, ¿no? Y el público se convierte precisamente el que cierra la pinza. Siempre lo fue, por supuesto, pero no teníamos conciencia, porque para nosotros era un consumidor pasivo o un receptor pasivo, ¿no? Pero de pronto, cuando resulta que lo importante no es lo que se cuenta, sino lo que sucede en el momento en el que estamos reunidos, artistas y espectadores, ahí la experiencia se convierte en un proceso de intercambio. Y la pregunta que yo me haría en todo caso, y que creo que no tenemos una respuesta clara, es cómo integramos dentro del proceso, dentro del diseño de las obras que hacemos, cómo estamos pensando al público, cómo lo estamos integrando, cómo estamos moviendo los resortes para que se active su participación. A mí me parece que ese es un elemento que coyunturalmente es importante hoy en día, porque sí podemos ver que hay un porcentaje importante de obras, sobre todo de esas quizá que están más cerca de nuestro ámbito, no en el teatro comercial o en otro tipo de salas, ¿no? Pero en donde estamos estudiando realmente los comportamientos del público para hacer la obra con él, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, el texto, ¿qué función cumple? ¿No? ¿Es también una provocación? ¿Es un guión abierto? ¿Es un esquema de ida y vuelta? No lo sé. Bueno, sí creo tener alguna respuesta personal, pero la diré más adelante. Sí, pero está bien, o sea, es muy venir, porque no podemos tampoco cerrar los ojos a lo que salta a la vista de todo lo que tiene que ver con esta materia, ¿no? A la que te gustaría comentar, sobre este particular, tú que eres actriz, creadora, Y Jóvenes Cretinos también fui dramaturga, imagínate. De pronto me siento muy distanciada cuando estamos hablando, porque una vez más, cómo estamos caracterizando el teatro no es el teatro en el que yo estoy. Se habla del teatro de hoy. Continuamente he estado escuchando hablar del teatro de hoy. Y el teatro de hoy es un teatro de resistencia, siempre no. El teatro de hoy es un teatro que juega con la tecnología. ¿Cuándo no? El teatro de hoy, o sea, la forma en la que se está caracterizando, más bien, no me veo en esa forma en la que se está caracterizando el teatro hoy. Eso es por un lado. Por el otro lado, es que me perdí en la genealogía, Bugatti, que es Nietzsche, que es, ¿no? Me perdí.
pero pensaba en por qué. Pensaba que nos da derecho a la palabra, ¿cierto? Entonces, estamos en un coloquio en el que nosotros tenemos que mandar una semblanza donde tenemos sellos de garantía y títulos nobiliarios que nos dan derecho a la palabra. Y es porque yo traigo ahorita pegado esto, porque hemos estado revisando a Foucault, Verdad y Poder, y entonces pienso que seguimos mordiéndonos la cola, o sea, seguimos validando desde los discursos de poder el régimen de verdad, que valida el régimen de poder, que valida el régimen de verdad. Y en ese sentido es como estamos caracterizando de entrada el fenómeno teatral y cómo estamos caracterizando, en este caso, si el texto es aún, si se puede llamar todavía el texto dramático o la provocación. Y yo me pierdo con todas estas caracterizaciones que muchas vienen desde la investigación de escritura. O sea, una de las cosas que cambió efectivamente en la historia el enfoque cuando la dramaturgia era la reina y luego se pasó al director, pienso que ahora estamos en la era de la investigación de escritorio. Son las personas que están caracterizando nuestro quehacer y que están nombrando nuestro quehacer sin tener idea de qué es crear, sin tener idea de qué es leer un texto cuando su intencionalidad es escénica. No lees un texto, un texto es susceptible a ser leído, pero es un texto, lo que leemos son acciones. Leemos, aparte, es sintético, busca dar mucha información en poco tiempo. ¿Qué me interesa a mí como dramaturga? No va a ser popular lo que voy a decir, es la honestidad, es tener una postura frente al mundo. ¿Qué tengo que decir acerca de un aspecto de la realidad? No busco el hilo negro, no. Y también, no sé si es porque también, o sea, porque me formé como actriz, pero nunca me extraña que digan esto del público, nunca se quitó de la ecuación para mí. O sea, de pronto escucho esto y digo, puta, o sea, entonces estoy muy esquizofrénica porque mi formación en el CUT y mis maestras y maestros del CUT siempre me enseñaron eso. Y yo sí soy muy de vieja, de diccionario viejo, y yo creo que las palabras, como Novalis decía, las palabras son conjuros. ¿Cuándo dejaron de serlo? O sea, no sé, estoy muy conflictuada porque me hallo muy extraña frente a esta caracterización del teatro, me hallo muy extraña frente a lo que hoy hacemos, lo que hoy enfrenta el teatro. O por ejemplo, pensando también en lo de la primera parte, ¿no? Nunca se ha pensado en el público, desde hace mucho no se piensa en el público. Pues sí, yo necesito ir al psiquiatra porque yo escribo pensando que voy a ser leída. Y aparte escribo pensando que voy a ser leída, o sea, que voy a ser leída por actrices y actores que yo les llamo creadores. O sea, no que voy a ser leída para ganar un proyecto en el FONCA. O sea, no lo sé. Sí me siento como... No me hallo con esta caracterización de teatro, no me hallo con esta... Más bien pienso que justo la problemática tiene que ver con estas narrativas, tiene que ver con las narrativas que están generando un discurso y que nos está alejando de lo que debería de importarnos. Eso es lo que pienso. Pero pues... Y lamento que en esta mesa no haya más actrices, más actores, lamento que en esta mesa no haya diseñadoras y diseñadores de escenografía, diseñadores y diseñadores, porque es una pregunta que tendríamos
que contestar en colectivo, ¿no? No nada más las personas que escribimos teatro, pienso yo, pero bueno, sí. ¿Cuál era mi mayor preocupación? Es que, ¿cuál es mi mayor preocupación a la hora de enfrentar un texto? ¿No? Esa era la frase. Ok. Yo he tenido muchas preocupaciones a lo largo de estos años de escribir teatro, que son, ya pasó la década, por muy poquito, entonces voy a hacer un recuento. Es importante para contextualizar esto que soy acuario. Entonces lo primero que tienen que saber es que a mí me tocó crecer, o sea, estar estudiando y llegar al teatro en la época en la que todo era narración. Todo. Narración escénica, narraturgia. No me gusta la palabra porque me recuerda a esos tiempos, recuerdos de Vietnam. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que como el contexto estaba así, yo escribí mi primera obra y estaba absolutamente en ese código. Y la vi, y me acuerdo de estar viendo la tercera, cuarta función en la gruta, mucha suerte tuvo esa obra, y de repente decir, ¿yo soy esa o soy cualquier otra? Entonces me detuve y dije, Jimena, por un año no vas a narrar absolutamente nada. Todas las obras que escribas, que además eran épocas muy prolíficas, ahorita un año y es una obra, ¿no? Pero en ese tiempo eran varias. Entonces durante un año no me dejé que los personajes narraran. Y eso me hizo entender cómo era el diálogo y me hizo buscar otras maneras, me hizo gran amiga del monólogo, que puede estar ahí cerquita de la narración, pero no es lo mismo. No voy a hacer algo. Y después de eso, ya que me había desmarcado un poquito acuarianamente, ¿no? Como todos están haciendo eso, yo no. Dije, bueno, ahora voy a pasar otro año haciendo obras que no se parezcan entre sí. Y que la gente pueda leer estas obras, así que manden PDF o que se las vayan encontrando si es que repiten mis obras sin saber quién soy. Y que digan, es la misma de, ¿no? Que es una sensación que a mí me pasaba mucho con actrices. No me acuerdo mucho de haber visto a Sara Pinet en 3 obras y no entender que era la misma persona en ese tiempo. Entonces, eso quería yo que sintiera la gente con mis obras, que fuera así, distancia. Ahora, ¿qué voy a intentar para que sea diferente? Y si algo no me gustaba del teatro, intentaba hacer una obra que llegara hasta antes de cruzar la frontera, ¿no? Así yo vomitaba una obra fulanita hacia lo más cercano a esa obra, pero que sí tuviera que ver conmigo y que sí me gustara. Entonces, esa ha sido la evolución de mis preocupaciones. Luego vino una que fue hacer retos para quien actuaba. Yo quería así ponerles en la página una cosa que dijeran, ¡ah, perro! ¿Esto cómo se...? Órale, obras que yo jamás ni siquiera imaginaría actuar. Esas les quería escribir. Y eso me llevó a una evolución muy natural, ahora que la veo, que es trabajar y escribirle obras a intérpretes específicos, ¿no? Que eso implicó como 3 años de mi experimentación. Emanuela Pim fue el primero que me pidió que le escribiera una obra, y de ahí me gustó tanto que dije, ¿por qué estoy yo sola escribiendo obras de teatro si esto se pone tan divertido con los ensayos de dramaturgia, ¿no? Entonces ya fue empezar a buscar cuál era la siguiente obra que quería hacer, o qué intérprete, o qué me interesaba, y entonces esa ha sido. Después de ahí viene una sequía de 1 año y cachito en la que no he escrito absolutamente nada, que tiene que ver, recuerden que era mi acuario, con que Plutón entró a Acuario. Destruyó y acabó con todo lo que yo conocía. Y primero cuando me dijeron esa descripción de lo que iba a ser Plutón, yo dije, y luego vi que sí estaba pasando. Pero lo tomo con mucha calma, tengo suficientes obras escritas como y vivas, gracias a Dioniso, para poder tener actividad y no sentir que este año y cacho de no escribir me está apagando, ¿no? Entonces, mi preocupación hoy por hoy es que ya quiero que llegue la siguiente cosa que me voy a sentar a escribir. Esa es mi preocupación ahora mismo. Y bueno, una que ha perdurado en todas estas etapas
si es que le va a pasar a las personas que se sientan a verla. O sea, yo sí me siento una diseñadora de montañas rusas cuando hago una obra. En cualquiera de todas las etapas que les conté y preocupaciones que han pasado por mí, siempre es una cosa de la subidita y luego ¡pum!, caída libre, ¿no? Y ese típico de que les pones algo muy bonito, suavizas y luego el gancho al hígado, me encanta y siempre lo procuro. Y nada, eso quería decir. Y que no me acuerdo quién dijo que la dramaturgia era la reina, ¿no? Años atrás. Me acordé de una anécdota chistosa, no sé si era, porque, bueno, sí, obviamente perdió su monopolio, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez entregué un texto con un typo y las dos actrices que hacían esa obra estuvieron 2, 3 ensayos tratando de justificar por qué decía eso el texto. Y cuando yo llegué les dije, me equivoqué, es un dedazo. Obviamente dice lo que crees que dice. Entonces de repente digo que eso, se toman esos chispazos que digo, no le hagas tanto caso, solo es papel. Ya que se levanta, tú sabes más que yo cómo se dice eso. Quítale lo que tengas que quitar, los typos, por favor, quítenlos. Y ya. Bueno, ahora yo también me siento bastante perdido, pero me parece bien padre que Jimena nos comparta estos disparadores de su creación, porque yo creo que ahí hay parte de la discusión sobre el texto, ¿no? También qué lugar ocupa el texto dentro del proceso creativo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que llamarle de una forma o llamarle de otra, a mí me parece también una discusión pues ociosa, ¿no? Quererle poner límites al teatro y decir, bueno, esto sí es teatro, esto no es tan teatro, esto es videoteatro, esto es teatro de no sé qué, teatro de la no sé cuánto. Pues justo me parece un tanto ocioso, porque pues las personas que hacemos teatro pues creamos. Y yo tampoco, yo no escribo, he escrito alguna dramaturgia, pero no es lo que más hago, pero cuando la escribí, tampoco me pregunté exactamente qué género será esto que estoy escribiendo, pues no. Pero a lo que quiero llegar es que creo que algo interesante que pasa en el teatro de hoy, no, que pasa... Yo también soy virgo. No, algo que creo que pasa en el teatro es que el texto, en algunas peleas por crear el hecho escénico, pues sí se parte del texto, pero no siempre. Yo, en la experiencia que tengo trabajando con mi compañía, hemos partido de querer crear un espectáculo donde hubiera una escena de combate escénico que durara 10 minutos. Y ese fue el punto de partida. Vamos a tener una escena de combate escénico que dure 10 minutos. Entonces ahí hay un disparador para el trabajo teatral que no tiene absolutamente nada que ver con un texto. Es simplemente una idea escénica de qué queremos ver. O enfrentarnos a un texto y decir, bueno, estaría bien padre que alguien trepara una pared. Bueno, pues vamos a intentar que alguien trepe una pared. O sea, disparadores que vienen de la misma escena. Y en algún momento del camino de la creación, bueno, se atraviesa un texto. Y entonces, pues entra el texto y el texto pasa a formar parte de todo lo que estamos creando, pero como un elemento más. Ahorita me quedé con esto que decía Luis Mario más al principio, ¿no? Esto de un arquitecto de la estructura. Yo pienso, pues, un arquitecto de una de las estructuras, como la persona que ilumina es una persona que es arquitecta de otro tipo de estructura, y la persona que hace el audio, pues, de otro tipo de estructura. Y bien importante, que tal vez esta es mi preocupación principal, ¿no? La actriz y el actor como arquitectos de otra estructura.
porque pienso, ¿no? Que después de este reino de la dramaturgia y luego de la dirección, en algunas, no sé cómo decirlo para no decir teatro de hoy, en algunos trabajos, ¿no? En algunos espectáculos, pues, justamente en donde existen todas estas diferentes arquitecturas que se encuentran y que no precisamente tienen hasta arriba a un texto que organiza todo, pues yo a veces me pregunto en dónde convergen todas estas cosas, en la actriz y en el actor. O sea, en ese cuerpo que está ahí y que es la primera línea de batalla en el momento del convivio con el público, ¿no? Son los que están ahí en el intercambio energético con el público. Entonces, pues tal vez esa es mi principal preocupación. ¿Cuál es el lugar de la actriz y del actor? Y bueno, yo insisto, me parece que es importante traer también la pregunta por la actuación. O sea, ¿qué es? Estoy de acuerdo con lo que dice Alaciel en que actrices y actores pues somos intérpretes, pero no solo en el sentido de interpretar un personaje, ¿no? Sino de interpretar toda una serie de cosas, incluido el texto, pero también otras cosas que convergen en mi cuerpo en un tiempo presente donde me estoy encontrando con otros cuerpos que están ahí, ¿no? Entonces, en fin, pero también creo, y ya para concluir, regreso a mi primer comentario de que pues sí me parece un tanto ocioso preguntarnos si existe o no, sino decir cómo existe, porque también como ya se acaba de decir, pues en el teatro hay realmente de todo. O sea, si nos podemos ver la cartelera, sí, por supuesto que el teatro, no sé cómo llamarlo, dramático, por utilizar un término para que más o menos entendamos, ¿no? Pero pues el teatro que cuenta una anécdota y tiene personajes, si quieren mejor lo digo así, pues, pues sí, claro que está en la mayor parte de las carteleras. Ahora esto es importante porque yo veo una conexión directa y voy a volver a hacer alusión a la presentación de Juan Meliá de la mañana, ¿no? También creo que ahí hace falta un punto de diálogo con quienes programan, porque justamente a veces se siente, no en todas las instituciones, no en la UNAM, por supuesto, pero a veces se siente que los teatros programan por programar. O sea, programan porque su obligación es programar y porque tienen un presupuesto y entonces tienen que programar ¿qué? Pues lo que sea. ¿Y cuál es el perfil de programación de este teatro? ¿No? ¿Es un teatro, otra vez le voy a decir así, que es un teatro dramático o es un teatro de investigación? Por usar membretes que se utilizan, ¿no? ¿Cuál es ese perfil de programación? No tenemos un perfil de programación y aquí entra la pregunta por los públicos. ¿Cómo vamos a crear un público si no tenemos un perfil de programación y si el público pues no sabe para dónde va, ¿no? Entonces, claro, el público pues siempre está, yo creo que siempre está presente en lo que hacemos, ¿no? O sea, dirigir pues es ponerse desde un punto de vista también preguntándose, bueno, ¿qué se ve aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? La directora es la primera espectadora de lo que está pasando allá. Entonces, claro que ahí está el público. Ahora, digo, ya sé que ya estoy hablando de otra cosa, pero con esto concluyo. También creo que, sobre todo en la creación independiente, no es muchas veces que las y los creadores no estemos pensando en el público al momento de crear. Es que es muy difícil pensar en el público una vez que la creación está terminada y viene el momento de la difusión y tú ves tu presupuesto y dices, ¿cómo chingado le hago para difundir esto? Pues sí, ya lo hice, pero ¿cómo le hago para difundir? Entonces creo que a veces no es que no pensemos en el público, es que tampoco nos da para tanto a veces porque estamos metidos en otra cosa. En fin, ya sé que me fui hasta la cocina, pero bueno, eso es. Gracias. Una pregunta, la verdad, sí, les veo, algo diré. Es que no sé qué me preocupa más. Yo creo que sigo sin entender las preguntas de esta mesa. Es que trato de recomponerlas de alguna forma en mi cabeza. Pero tienes una preocupación como autora. O sea, muchas, exacto. Tienes una, porque además ya se nos fue todo el tiempo y viene una sesión de preguntas y A mí me respuestas. permites, pero tengo que... No, claro, pero una pregunta.
la cosa es así, desde dónde uno escribe, desde dónde parte la idea, desde por qué quieren, por qué están aquí para empezar todos ustedes, por qué estuvimos nosotros ahí en ese lugar, bueno, yo no, porque no soy de aquí, pero ¿por qué no empezamos a hacer teatro para empezar? ¿No? O sea, vámonos desde ahí, o sea, ¿por qué? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos...? Es que no son preocupaciones, creo que es algo más allá de hecho, es algo que no cabe en el cuerpo y que tiene que salir. Y uno se pregunta toda la vida, spoiler alert, se lo van a seguir preguntando toda la vida qué diablos están haciendo aquí ahorita, qué diablos van a seguir haciendo dentro de 30 años, aquí en estas cosas de coloquios de teatro, tratando de contestar preguntas extrañas. Pero lo importante es porque uno sigue aquí, que no importa, y los caminos creo que son distintos. O sea, yo parto de distintas cosas. Desde un día ver una fotografía en el periódico de una noticia de una mujer que tiene que ir con el presidente para exigirle que busque a su hijo desaparecido, y entonces a mí me cuestiono tanto por qué todas las instancias públicas fallaron antes como para que esta mujer tenga que ir con el presidente, y entonces pienso en Antígona y hago un texto que se llama Usted está aquí y que tiene que ver con estas, no solamente mujeres, sino todos los seres humanos que siguen esperando una resolución para sus desaparecidos. Y por qué Antígona después de miles de años sigue siendo vigente y da coraje que siga viendo Antígona. Son del coraje también uno escribe, pero también otras veces yo me pregunto también en enfrentarme con cosas personales de mi vida, de salud, mi relación con mi cuerpo, y entonces empiezo a entrenar para correr, cosa que yo odiaba. Yo criticaba muchísimo a la gente que corría. O sea, ¿corren hacia dónde? ¿A dónde van? O sea, yo vivía enfrente de un parque y esa gente corriendo enfrente y me parecía la cosa más absurda del planeta. Y de pronto entreno durante 2 años para correr, llego a correr un maratón y escribo la obra corriendo. Y mi ejercicio era, y escribo una obra que es sobre correr, que se llama Instinto. Y que la mayor parte de la obra la escribí en mi cabeza mientras iba corriendo y tratando de pensar en otra cosa para no hacerle caso a mis piernas que me estaban paralizando en el kilómetro 15 y que tenía que llegar al 21. Entonces, el diálogo, sí. Pero luego también viene otra cuestión que a mí, lo confío, y siempre lo he dicho, a mí a partir de que empiezo a dar clases en la UNAM y que empiezo a entrar a esta facultad, que empiezo a ver todo lo que estaba pasando acá, a mí me llega muy fuerte la cuestión de renombrar lo femenino. O sea, ¿por qué seguimos estudiando? Yo sé que todas, bueno, no todas, muchas actrices, sus personajes maravillosos que hay que actuar en la vida es Blanche, Nora y Nina, que todo el mundo mata por actuarla, pero que son mujeres que si las vemos, son mujeres comunes, igual no somos amigas de ellas. Y que las tres han sido hombres, y también en una época donde las tres son huérfanas, las tres no tienen amigas, ninguna de las tres tiene un amparo legal, y ninguna de las tres ha tomado sus propias decisiones, ¿no? Entonces yo agarro esos personajes, los junto, los revuelvo y creo Julieta tiene la culpa. Y así me voy, o sea, por ejemplo, ahora también yo tengo también esta cuestión con el teatro, me enferma tener que estar, además de estar escribiendo, además de estar dirigiendo teatro, me he vuelto productora también porque la necesidad te hace hacerte productora y de verdad parece que no, pero a mí me molesta mucho ir a vender mis obras como si estuviera vendiendo aspiradoras para poder conseguir un maldito teatro donde presentarlo. Entonces, además de no ser vendedora, yo digo, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué más hoy en el teatro de influencer? No lo sé. Entonces, se vienen muchas esas cosas que esta obra, mi obra más reciente no sucede en un teatro. Está escrita y es imposible que se haga en un teatro. No se va a hacer en un teatro. ¿Y qué hago? Pues me junto con mis amigos. Sí, sigue funcionando. Me junto con mis amigos a hacer teatro. Amigos que claro que nos hemos conocido en la vida y todos me voltean a ver y me dicen, Bárbara, ¿cómo vas a hacer esto? No sé, ahí vamos viendo entre todos, ¿no? O sea, con ustedes lo voy a lograr, porque ahorita mi interés es también desmarcarme del edificio teatral y tratar de ver qué más sucede
porque si algo me interesa a mí es, sí, seguir haciendo esto, pero sobre todo no aburrirme de lo que hago. Y no pensar que ya la tengo hecha, ¿no? De ya fui, o sea, no, espera, todavía hay más que hacer, ¿no? Yo creo que uno hace lo que hace y luego busca en qué vasija se echa, ¿no? Si esto te da para hacer una obra de teatro, haces una obra de teatro. Si esto te da para hacer un guión de cine, haces el guión de cine. Y si esto te da para el aliento, hacer una novela, haces una novela. Y eso es lo que hago, ¿no? Creo que lo más importante, y no sé si sean preguntas o respuestas, pero a mí lo que más me interesaría ahorita escuchar es a ustedes qué les mueve, qué les provoca, qué los tiene aquí, con qué teatro se gustarían enfrentar. Gracias, Bárbara. Pues miren, un poco la intención de las preguntas extrañas y el asunto por el hoy, que es hoy cuando estamos aquí, y todos los que están aquí son hacedoras y hacedores de teatro, tiene que ver justo con generar un diálogo en el que cada quien diga y exprese lo que siente y lo que quiera decir. Y en este momento, después de haber escuchado dos o tres preguntas y sus respuestas que han hablado de públicos y de la dramaturgia y de la formalidad y la intencionalidad y la verdad y todo esto que hemos estado escuchando, sí se nos ha ido ya el tiempo y sí sería muy bueno abrir una sesión de preguntas y respuestas para que podamos cerrar esta mesa de reflexión. A ver, esa mano que se levantó allá, por favor. Ajá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hola a todos. Yo soy Valentina y es pregunta, comentario, provocación, es todo. Pues es que yo me pregunto también de la pertinencia de esta pregunta, porque genuinamente yo, como actriz en formación del Centro Universitario de Teatro, no me la hago, ¿no? O sea, y no por desconocimiento, sino porque genuinamente no está en mi cabeza estaré haciendo un texto dramático, ¿no? O sea, es simplemente veo a mis compañeras, a mis compañeros cuando escriben y escriben desde la provocación, desde el querer compartir, ¿no? No tanto pensando, estaré siguiendo algo en específico. Y creo que también es algo que en mi escuela nos enseña mucho, o sea, a escribir desde lo que nos sirven las entrañas, no tanto pensando en una forma específica, ¿no? Entonces, pienso lo que nos reúne aquí, que es pues nuestras escuelas, las instituciones, nuestro querer estudiar, comprender más el fenómeno artístico teatral, ¿no? Y pienso que tanto esta pregunta viene más de la escuela, de la institución, de las vacas sagradas, que tanto viene realmente de los que hacemos el teatro, ¿no? Que tanto viene de los actores, de los que hacemos de inclinación, que tanto viene realmente de estas personas que están talachándole, ¿no? Que tanto viene pues de una forma de ver el teatro, ¿no? Entonces eso es lo que yo me cuestiono ahorita de, pues, ¿cuál es la pertinencia de la pregunta?
Eso, pero así como alguien lo nombra, se puede nombrar muchas veces más. O sea, también ustedes acérquense a la investigación y a la teoría, porque también nos sirve. Habemos, aquí están las que investigamos y practicamos teatro, ¿no? O sea, también siento que la verdad estuvo gato escuchar eso, ¿no? Se dice como de que una como investiga, pues, no practica o no tiene la misma sensación o sensibilidad que quienes practican o que actúan. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios, porque al final, bueno, al menos aquí en el colegio, ¿verdad? Terminamos haciendo de todo. Hay una mesa y hay personas que escuchan. O sea, también ustedes que tienen la oportunidad de utilizar los espacios y su interés es dislocar el poder, pues hay que empezar a hacerlo juntos. ¿Quién levantó la mano por ahí? A ver, damos oportunidad a alguien más por acá, ¿no? Y ahorita volvemos a esa. Sí, había una tercera. Hola, casi no tengo voz, bueno, que se me escucha. Soy Juana del Centro Universitario de Teatro. Todavía no tenía listo mi texto, pero creo que justo retomando lo que dijo Valentina, gracias, que es importante preguntarnos nosotros, los que recibimos sus respuestas, y la pregunta, ¿desde dónde viene esta pregunta? O sea, si existe aún el texto dramático, ¿según quién? ¿O para quién? ¿O por qué nos estamos preguntando esto? Y creo que, retomando algunas de las cosas que dijo Guillermo, creo que justo estas discusiones sobre lo que es un texto dramático o sobre lo que conforma un texto dramático deberían de tenerse en las aulas. O sea, ¿cómo preparas a los alumnos a los nuevos tipos de textos que hay o me regreso a mi textito. Bueno, sí, lo que yo me preguntaba viendo esta plática es cómo yo como actriz en formación, como creadora en formación, como escritora, dramaturga, como iluminadora, como directora en formación, cómo yo me quiero pronunciar. Y como estamos tocando el texto ahorita, lo que pienso es, o sea, el texto es un medio, y el teatro es un medio en sí, el lenguaje es un medio, siempre va a ser un medio, y lo que nos convoca como esta pregunta, pienso yo, es el diálogo. O sea, un texto dramático, digo, yo le puedo decir textito, como lo dije ahorita, ustedes le pueden decir dramaturgia, o alguien más le puede decir performance. Digo, al final, nombrar una cosa nos convoca otra vez a una casilla, a una misma estructura. Todos ustedes han nombrado alrededor de todas sus carreras la misma cosa disculpen la palabra, de un chingo de maneras distintas. Y bueno, al final, o sea, para mí o sea, el texto es una oportunidad, es un medio de expresión para al final poner una plataforma que alguien más la deshaga y la rehaga y se pronuncie desde ahí. Y ya, creo que es eso. Buenas tardes. Yo soy dramaturga, yo escribo, llevo quizá unos 5 años escribiendo, y
He escrito detrás del escritorio, en la computadora, en la hoja Word, y he escrito en colectivo, con actrices, y creo que sí es importante cuestionarnos las cosas y preguntarnos y darnos ratos de ocio para hacernos las preguntas de si esta palabra funciona mejor que esta. Creo que es válido y necesario que ese espacio exista, pero creo que al final de cuentas eso sí tiene que estar siempre al servicio del proceso creativo. Al final de cuentas, la chaqueta mental que nos hagamos 10 minutos o 5 horas o 40 ensayos, si es que tenemos la posibilidad de 40 ensayos, siempre tiene que estar al servicio de la obra, y claramente porque la obra está al servicio del público. Entonces siempre que estemos pensando en espectador y en producto artístico o en obra artística, creo que todas las preguntas son válidas, siempre y cuando no perdamos eso como norte. Y creo que estos espacios sí siguen siendo relevantes y necesarios, y agradezco la participación de cada una de ustedes. Y creo que el punto tiene que ser ese, más que si sí está o no está, pensar en cómo estamos afectando al público, y también, eso sí, muy de acuerdo contigo, cómo esas palabras sí afectan en los planes de estudio y en qué sí se visibiliza o no a la hora de bajar a un EFI, o sea, ¿por qué no hay concursos de dramaturgia colectiva? O bueno, está el FJD, pero es el único que yo conozco. Porque esos medios de producción y esas formas de nombrar sí terminan afectando en cómo las compañías nos desarrollamos económicamente. Entonces, creo que las palabras importan en ese sentido, pero artísticamente el único objetivo es llegar al público con amor, con pasión y con honestidad, como lo hizo. Sí, bueno, yo nada más sí tengo que decirlo, tengo que retirarme. Me encantaría seguir este diálogo y poder responder también o contraargumentar algunas de las cosas, pero al final de cuentas para eso estamos reunidos, ¿no? Para justamente ver cuál es la materia con la que trabajamos y sobre esa cómo encuentra su plasticidad, y cada quien suma sus propias respuestas, ¿no? A mí me parece que lo que decía Guillermo hace rato sobre las micropoéticas es muy importante, es cierto. Vivimos en un mundo donde cada quien piensa distinto y acomoda las reglas a su propio juego. Aquí la pregunta es si tenemos o si estamos desarrollando la capacidad para el autoanálisis, ¿no? Y para, a partir de eso, construir precisamente y poder llevar el rumbo que queremos, y no aquel a que nos puede llevar a algún agente externo, ¿no? Entonces, yo eso simplemente quisiera aportarlo para cerrar. Tengo que recorrer la ciudad porque me toca moderar otra mesa en el Centro Cultural del Bosque en 1 hora, así que les deseo que sigan con su diálogo y muchas gracias. Me tardo nada, 1 minuto, porque creo que Luis Mario acaba de decir algo muy relevante que tiene que ver con esta capacidad de autoanálisis y tiene que ver con lo que decía la compañera. Hace un tiempo, no me acuerdo hace cuántos años, ¿no? Miran Weekend y Bati hicieron el seminario sobre el artista investigador, que fue un seminario bien importante y del que estuvimos ahí, quienes estuvimos ahí pudimos aprender muchas cosas, justamente la importancia de hacer acompañar nuestros procesos por una persona que se dedique a la investigación, pero que esté adentro del proceso con nosotras y nosotros. Y hace rato también Bárbara habló de se hablaba también de la importancia de un texto como registro, ¿no? Que es una cosa que, la verdad, hasta donde yo, pues lo poquito que yo conozco, ¿no? Pocas creadoras y creadores tienen esa metodología de levantamiento estricto de bitácora,
que después viene un material de investigación súper importante, que es de lo más relevante para justamente poder después autoanalizar y reflexionar qué estamos haciendo, ¿no? Porque sí es muy importante reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Bueno, nada más quería decir eso. Sí, es que creo que sobre todo acá lo que importa es el proceso. Y de repente hay como una tendencia al producto final, ya que venga mi mamá a producirse, y está bien. Pero tenemos como muy descuidado también pedagógicamente, y eso hay que nombrarlo, hay que decirlo, la cuestión del registro del proceso, que de verdad es donde está el jugo y el aprendizaje, ¿no? Ahí. Y bueno, ya que tengo el micrófono, nada más me gustaría saber a los que participen porque ya estamos todos de acuerdo que las preguntas eran raras, pero ¿sobre qué preguntas a ustedes les gustaría debatir y que hubiera ese tipo de coloquios? Digo, a los que van a participar, si quisieran también decir sobre qué preguntas les gustaría a ustedes que hablaran. Yo tengo este micrófono. Ay, perdón, a la sí quiere más solo uso. Sí, en relación justo a lo que se estaba diciendo de que efectivamente el tipo de palabras, el tipo de discursos son los que nos permiten o no tener un financiamiento, tener o no, etcétera, etcétera. Yo no, de hecho soy una enemiga de teoría de práctica, entonces nada más eso sí, yo nunca lo dije. Nada más hablé de investigación y hablé de cómo la investigación caracteriza cuando no está dentro del proceso creativo. Y cuando a través de esas caracterizaciones tenemos que bajar recursos y tenemos no solo que vender la aspiradora, sino ponerle Koblenz con la no sé qué, porque ya existe una nueva caracterización que no parte de lo que estamos, de la creación. Y sí, nada más. Yo nunca soy una enemiga de la división entre teoría y práctica y justo de cuerpo y mente. Por eso se llama dramaturgismo. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias. Dramaturgistas son quienes hacen esa función. Yo tengo una pregunta, tal vez es ingenua, no lo sé, por eso estoy haciendo la pregunta, y va dirigida hacia personas que escriban textos dramáticos, dramaturgias, pero me pregunto yo que si no hay un interés por la traducción escénica al momento de escribir una obra, entonces ¿por qué se escribe la obra? ¿Por qué no cualquier otro tipo de texto que no tenga que ser traducido escénicamente? Si un dramaturgo, dramaturga, no le interesa la escena al escribir la traducción escénica, entonces, ¿por qué no escribe otros tipos de literatura? Ajá. Si no hay interés en la escena, ¿por qué no hace otra cosa que no incluya la escena? Hola, buenas tardes. Yo quería rescatar otra cosa que se menciona hoy. Y bueno, quiero empezar con una frase que ahorita pensé. Nombrar algo le da la existencia, pero hay que evitar caer en prejuicios y casillas. Justamente, ¿no? Ahorita nos encontramos en una lucha, como siempre, contra la modernidad, los prejuicios, las casillas de todo tipo, y pues claramente se necesita que algo tenga un nombre para que pueda existir, pero pues también es bueno abrirse a cambios y actualizaciones, más que nada. Pero pues yo no siento que el hacer teatro se encasille, o más bien que se tenga que encasillar, ¿no? En un cierto tipo, o en un cierto estilo, o en una cierta forma, porque como bien lo dicen los profesores aquí presentes, todos los que hacemos teatro, bueno, y yo lo veo así, todo aquel que hace teatro hace locuras felices, porque, bueno, el texto dramático para mí es todo el conjunto de elementos que se llevan a cabo en el teatro. Para mí el texto dramático es
tanto la persona que está iluminando como la persona que está interpretando, la persona que está actuando, la persona que está dirigiendo. Para mí el texto dramático es todo el conjunto de cosas que se llevan en la escena. Y no es encasillar o sí, digamos que juzgar algo que se tenga nombrado, si bien a lo largo del tiempo pues ha habido como diferentes formas de llamar a la dramaturgia o de llamar al texto. ¿Por qué no buscamos formas en conjunto para que este texto no se llame solo dramático? Porque si bien lo dramático es otra cosa, un texto puede ser cualquier cosa, ¿no? Como dice mi compañera, un texto puede ser algo escrito o puede ser algo visual, algo que esté en conjunto elaborado de muchas cosas, ¿no? Y pues me gustó una pregunta que el profesor mencionó, que es ¿cómo existe el texto dramático actualmente? Pues bueno, ese cómo es como la forma en que nosotros, la futura generación, lo vamos a llevar a cabo. Y si bien en el plan de estudios hay muchas cosas que ya vienen antiguas y que se tienen que actualizar y modernizar, pues yo creo que eso sería como uno de los puntos que podríamos ir trabajando, ¿no? Obviamente a esta generación ya no le va a tocar ese cambio, pero estaría genial, ¿no? Ir como actualizando las formas en cómo todos hacemos el teatro, porque no es solo tarea del dramaturgo, no es solo tarea de aquel el que escribe teatro con palabras y con poesía. También es tarea del actor, como dice, es tarea de el que está trabajando en conjunto con todos, ¿no? Y pues nada, simplemente pues es algo muy bonito que todos aquí estemos llevándonos por la pasión. Y también otra pregunta que decía la profesora, ¿qué nos ha llevado a hacer teatro? ¿Qué nos impulsa desde adentro para que hagamos teatro? Y eso nos lleva desde dónde venimos, desde quiénes empezaron, qué loco se les ocurrió hacer, pues miren, quiero sacar esto de mí, quiero que otros lo vean, ¿no? ¿A quién se le ocurrió desde cero hacer teatro? Que nos ha llevado hoy en el presente a lo que estamos haciendo. ¿Por qué hay salas vacías de teatro, ¿no? ¿Por qué hay salas con poca audiencia? ¿Por qué no toda la gente en el mundo ve teatro y solo ve el TikTok o el YouTube o Netflix, ¿no? ¿Por qué el teatro es algo que muchos ni siquiera conocemos y dijimos, pues voy a estudiar teatro a ver qué sale? Pero no porque vea teatro, porque consuma teatro, y hay que consumir, y eso nos está arrastrando para el tipo de teatro que vamos a hacer en el futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy para que el teatro pueda existir mañana y que cambiemos al mundo con él? Gracias. Me da pena hablar entre tanta juventud. Yo solo quería decir que me parece como curioso la necesidad que tenemos siempre como de binarizar. Siento que hubo como dos grandes características en la plática de hoy, ¿no? Como el texto tradicional y el texto que viene desde otros lados, que es como una quimera, ¿no? Esto de lo agarro y esto qué, ¿cómo, no? Y pienso que también podríamos, o sea, me llama la atención que no reflexionemos o que no se haya mencionado que este texto tradicional, entre grandes comillas, que tiene personajes y una anécdota y una trama, pueda ocupar un lugar muchísimo más horizontal, porque cada que se habló de él, se habló desde una posición súper jerárquica, ¿no? Viene el texto y luego ¡crack! Se desgaja todo lo demás. Y pienso que estamos en un momento, en el hoy, donde podemos atravesar procesos muchísimo más horizontales, incluso desde ese texto, gigantescas comillas, tradicional. Es un texto del que ya no depende todo y que más bien es una especie como de parcela o ecosistema o célula, ¿no? Que se comunica con el resto de las áreas y que como tal está en constante cambio y transformación y escucha. Porque yo cuando estudiaba, había como esta creencia de que el texto tenía que respetarse, ¿no? Y justamente como un poco lo que decía Jimena, el planteamiento del texto como una cosa viva y como un elemento más,
como la luz, como la escenografía, como la actuación, como la asistencia de dirección, etc. Un elemento que se pone en juego, que se pone a prueba, que tal vez funciona y tal vez no funciona. Entonces, hablar desde ahí del texto, creo que lo mantiene un poco más vivo y un poco más fresco, y se siente menos como estar hablando de una cosa empaquetada que puedes comprar en el súper, que tal vez te gusta o tal vez no, ¿no? Me pregunto por ese otro lugar del texto que no escuché discutirse. A ver. Yo tengo dos preguntas. La primera es si podemos llamar, o podría ser llamado, el texto dramático como una representación de un sistema social ficcional que se ha superado a sí mismo y que ahora opera más allá de sus creadores con reglas que lo definían, y que ahora se define a sí mismo, y no por quien quiera definirlo, como se plantea en los sistemas sociales de Niklas Luhmann, para empezar, ¿no? Y la segunda pregunta, que va con un pequeño prefacio, es que lo detona la mención de Michel Foucault, es que el espectáculo se ha sofisticado, porque como Foucault menciona en Vigilar y Castigar, se ha sofisticado el espectáculo. Él será muy puntual con el espectáculo de la tortura, porque pasamos de ser espectadores participantes, involucrados con quien nos va a brindar el espectáculo de la sangre, y se ha decantado por un teatro que busca al público, pero lo pone con un cristal intermedio para que no se identifique con nadie más que consigo mismo y pierda el gozo de la identidad del disfrute colectivo. Ahora la pregunta es esta: ¿crees que más bien es un problema sistémico de cómo se ha hecho el subsistema funcional de las artes escénicas, donde cada uno del equipo creativo tiene conversaciones intersistémicas, pero luego tenemos al actor como el interlocutor final entre un sistema social ficcional y un sistema social real, que es el público, y por eso la interlocución al final no se completa? Hola. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Cristina. Oye, Cristina, esto sí lo van a poner como en el Facebook y eso, el video de esto. ¿Se está grabando? Ahí está. Hola. Saluden. Hola. Yo te invitaría a que subieras eso y lo postearas en la publicación de este coloquio. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, esta noción de ecosistema que mencionabas tú, y esta alcancé a apuntar, pero no apunté tan rápido lo que dijiste. Un sistema social ficcional que se autodefine a sí mismo. O sea, me parece súper interesante como puntos partida de reflexión que sí nos vuelan la cabeza a otro lado, y que a mí me interesaría mucho que habláramos sobre eso, ¿no? Porque creo que finalmente de lo que estamos hablando así de manera muy llana es de que texto, dramaturgia, no sé cómo lo quieran llamar, es una simple organización de elementos que van a construir material escénico. Organización de elementos, así de simple, así de que parece no tan teatral, pero a la vez sí, porque estamos organizando cosas finalmente. Si empezamos con esto y terminamos con lo otro, ya hay una organización, y eso es lo que va haciendo una dramaturgia, ¿no? Yo veo la dramaturgia también como un sistema de organización, usando los elementos que haya, que pueda y que me interesen en ese momento, pero creo que me interesa también mucho, me parece muy importante el también vincularlo con la sociedad, ¿no? Y como esto que decías, sí, claro, directores y diseñadores hablamos, ¿no?, entre nosotros, pero luego el que es el interlocutor con el otro es el actor, y si el actor lo dejamos fuera de esta conversación social, pues va a estar, desvinculado. Entonces me parece muy importante también vincularnos con lo social. No hacer teatro social, no se confundan, sino con el aquí y el ahora, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo empecé a hacer teatro en Tijuana, y los textos no es como ahora, no había internet, lo voy a confesar, soy de la época que no había internet. Pero entonces los textos que nos llegaban, que eran
dramaturgia mexicana de acá ninguno nos representaba, no hablaban como nosotros, no tenían nuestra energía, no tenían nuestros intereses, no nos representaban. Y entonces empezamos a escribir y fue un boom de teatro fronterizo, que hablaba de lo que a nosotros nos importaba, y no era el tema social, no nos confundamos, sino era quiénes somos aquí y ahora. Gracias. Bárbara, bueno, estamos casi al final. A ver, ¿quién? Gracias. Pues yo nada más quería dejar como algunas preguntas. Me parece que lo que nos compartía Bárbara de estas preguntas de la esencia de por qué estamos aquí discutiendo estos temas, por qué demonios decidimos entrar a la carrera del teatro, creo que es como para mí lo más importante y lo más fundamental que nos llevemos de aquí, ¿no? Porque si es para, como que siento que es muy pertinente porque al menos yo me he dado cuenta a lo largo de estos años de la carrera, ¿no? Que la idea que tenía del teatro en un principio, que era que voy a ir a pararme frente a otros a contarles una historia que nadie me pidió, pero que yo vengo aquí a contárselas, ¿no? Y espero que me aplaudan y que me reciban y que todos sonrían y wow, tu obra fue maravillosa, gracias, me cambiaste la vida, ¿no? Pero en esencia, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque si es para eso, ¿cómo esperamos que alguien así en la calle, un transeúnte, diga, sí, yo quiero ir a aplaudirle a ese niño que está haciendo eso? ¿No? Si estamos pensando desde ese lugar, entonces nadie va a ir al teatro, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente vaya al teatro? Pues creo que en esencia, si justo yo estoy muy peleado con esa idea de que el teatro solo puede contar historias y ya, ¿no? Porque si solo puede contar historias y ya, entonces la novela ya lo hace, los TikToks ya lo hacen, todo ya lo hace, ¿no? El storytelling ya es así hasta fundamento de redes sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo esencial del teatro? Pues el encuentro, el juego, el encontrarnos unos con los otros, unos con les otros. Y no solamente entre quienes hacemos teatro, quienes estamos de un lado del escenario, sino entre ambas partes. Entonces, ¿cómo volvernos esos diseñadores de esa experiencia con les otros, ¿no? Creo que ahí está esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo teatro? Brevemente. Quiero decir algo bien rápido. Creo que parte del problema con la pregunta rara es que desde que decimos texto dramático, pues estamos entrando en una discusión que viene de la teoría literaria. Entonces, claro que ahí estamos en un terreno que no es exactamente el terreno teatral, lo teatral entendido como este espacio de convivio. O sea, los estudios específicamente teatrales pues no son tan viejos, ¿no? Lo que sí es muy viejo es la teoría literaria, y esta denominación texto dramático pues es literaria. Entonces ahí hay un primer problema de traducción para pasar eso a la experiencia de hacer teatro, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ahí hay una cosa. Luego, la otra cosa que quería decir, bueno, el teatro pues ha ido también, teóricamente hablando, conquistando su propia autonomía, ¿no? Y el mismo Dubati, citado, pues ha dicho, si todo es teatro, nada es teatro, ¿no? Entonces, ¿qué es teatro? Y básicamente, palabras más, palabras menos, pues Dubati ha vuelto a la fórmula más sencilla, brookeana, de alguien que ve y alguien que hace algo y alguien que lo ve. O sea, el encuentro acaba siendo lo específicamente teatral, ¿no? Pero la otra cosa que quiero decir es que cualquier discusión sobre el texto, sobre la dramaturgia, sobre la actuación, sobre la dirección, sobre cómo existe el texto, sobre el público, es como un pulpo que tiene muchísimos tentáculos. Y podríamos estar horas hablando, porque una cosa nos va a llevar a la formación teatral, pero eso también nos va a llevar al sistema de producción, pero eso también nos va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Aquí se dice, bueno, ¿y cómo le hago para que esa persona venga? Bueno, también podríamos hablar largo y tendido aquí, Bárbara lo acaba de decir, que ella, pues, termina siendo productora, ¿no? Yo también soy productor. ¿Por qué? Porque el medio allá afuera
nos obliga a las y los artistas pues a también hacerla de productores, en fin. Lo único que quiero decir es que el problema es muy amplio, tiene muchísimas aristas y no se agota solo en la denominación texto dramático. Gracias, Guillermo. A ver, tenemos una participación más. Por favor, ¿quién? Venga, atrás. Tenemos 30 segundos, por favor. Bueno, a Pablo le gustaría mucho saber si se puede abrir después un espacio donde se pueda hablar también sobre lo que ustedes piensan y también pues este espacio de preguntas y respuestas sobre la neurodiversidad en el teatro. Y yo no lo he encontrado y mucho más pues saberlo aquí en México porque sí lo ha llegado a ver en inglés, pero que se hable aquí también en el colegio. Neurodiversidad. Yona va a contestar. Tenemos un espacio el viernes al final de estos 3 días para que todos podamos platicar de todo. Entonces, justo el cierre el viernes a las 6 de la tarde es para que todos podamos platicar de muchas de estas cosas que se van yendo hacia otros lados. Sabemos que sería importantísimo hacer un coloquio de producción, de actuación, de diversidades, y entonces para ir tomando nota de eso. Y qué bueno que no lo dices. Quien tiene el micro, por favor, nos hace su pregunta o comentario. Creo que ya. Sí, ya, miren, bueno, pues cerramos esta mesa de reflexión. Sí me gustaría como pues mencionar justo que el coloquio se titula Dramaturgias en nuestro presente, entonces por eso hablamos del texto y pues les quiero comentar que lo valioso de espacios como este es justamente la oportunidad que le da a cada quien de expresarse con sus propias palabras y la riqueza de cada punto de vista o comentario que se ha vertido aquí pues está vinculado necesariamente con todas las personas que participan en el hecho escénico. Entonces, lejos de etiquetar este quehacer, se trata justo de abrir el diálogo, de escucharnos, de enterarnos y de saber, a partir de su sentir, su pensar, su quehacer, cuáles son esos caminos por los que deambula cada quien en el teatro, rumbo al teatro, después, antes, y pues agradecemos muchísimo la participación en la mesa y en toda la sala. Muchas gracias.